Bienvenidos a esta serie de videos con algunos de los momentos más oscuros de nuestro fútbol o temas curiosos que se han quedado marcados basándonos en el famoso iceberg del fútbol mexicano, parte 8. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Vocerianos, solo queda un último video más. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? Es gratis y de paso ayudarás a desbloquear todas las historias de este majestuoso témpano glaciar. El dopaje de Carmona y Galindo. En 2005, la selección mexicana participó en la Copa Confederaciones de Alemania, una de las mejores participaciones del tricolor de la mano del Bigotón Lavolpe. Sin embargo, el buen fútbol desplegado fue opacado por un tema muy oscuro y vergonzoso. Dos jugadores en media competencia eran regresados a México. ¿Por qué? Una indisciplina grave, argumentaron. Códigos a través de un reglamento interno están separados del plantel. Es una indisciplina grave, están fuera de la confederación. ¿Y de la selección nacional? Así es. ¿Hasta cuándo? Hasta por lo pronto. La WADA, o Agencia Mundial Antidopaje, fue la encargada de realizar las pruebas y tras los exámenes se dictaminó que ambos jugadores habían dado positivo a sustancias ilegales, Aarón Galindo y Carmona, tratándose de nandrolona, por lo que los dos seleccionados fueron excluidos del plantel ya iniciada la competencia, y tras haber jugado 2 partidos, fueron suspendidos por 1 año de cualquier competencia oficial de la FIFA. Pero detrás de todo este asunto hay algunas cosas que no quedan claras. Del 2005 que se manejó muy mal y que lo trataron de ocultar y al final de cuentas inventaron miles de versiones distintas, situación que de pronto también llegó a manchar la carrera de Chava, que insisto ha sido impecable dentro del fútbol en lo deportivo. Esta situación dejó muchas preguntas. ¿Por qué se manejó como indisciplina grave? ¿Por qué tardó tanto el examen? Y sobre todo, ¿por qué esto no le costó el Mundial de Alemania a México? Si fue una situación claramente premeditada. Bueno, el hermetismo y la forma en la que lo manejaron los directivos fue tan mala. Todas y cada una de las decisiones fueron las peores que tomaron, lo que provocó no solo castigos y despidos, sino hasta crear un sinfín de rumores sobre la razón de la salida tempestiva de Carmona y Galindo, donde incluso hasta los mismos seleccionados se echaron la bronca y dijeron que ellos habían decidido sacarlos de la concentración. Increíble. También tenemos códigos y esos códigos se tienen que respetar y yo creo que acá esa fue una situación en la cual se decidió entre todos. Una de las versiones es que durante la concentración previo a las confederaciones, en el hotel donde se hospedaba la selección mexicana, se vieron inmiscuidos varios seleccionados con algunas prostitutas. Tanto Carmona como Galindo se pusieron algo agresivos y subidos de tono, golpearon e insultaron a las mujeres, por lo que la policía alemana llegó al lugar y la gente del hotel estuvo a nada de correr a los seleccionados. Para evitar más problemas, se dice que el dopaje fue arreglado. Los códigos que se siguen en el vestidor dentro de un grupo, se quedan en el grupo, se respetan y así es. ¿Ustedes platicaron con ellos? Sí. Otra versión de esas leyendas urbanas que se han creado alrededor del asunto sugiere que estos dos futbolistas mantenían una relación amorosa entre ellos dos. Hacían de todo juntos. Sí, de todo. Se dice que se les cachó teniendo relaciones en el hotel. ¿Cuántas leyendas urbanas se han creado, Ponce? ¿Cuántas leyendas urbanas se han creado? Sí, y de hecho... Y otro de los grandes rumores y mitos urbanos fue que el equipo nacional sorprendió a Carmona y a Galindo teniendo relaciones sexuales con la mujer de otro seleccionado. Se trataba de Adriana Lavat, ex esposa del capitán Rafa Márquez. Que se dijo que yo pedí ir al mundial con mi amante, pediste? Eso se ha dicho de mí, se ha dicho, que si no tengo amante, ¿cómo voy al mundial? ¿Qué me importa el mundial? Si tengo amante me quedo con él. Finalmente, la realidad es que fue un dopaje que se ignoró y la bomba les estalló en la cara. Y como suelen trabajar los de la federación, lograron esquivar el asunto con chivos expiatorios. Y sí reportaron ellos lo que estaban tomando. Las dos versiones son, la primera es que supieron antes de la Copa de Confederaciones y que creo que era Japón y Brasil los partidos, ¿no? Y que el entrenador había dicho, para poder pasar a la siguiente ronda necesito a estos dos jugadores y no me importa que estén dopados y quiero que jueguen. Y ya cuando están calificados a la siguiente ronda, entonces ahí sí ya no hay problema porque ya cumplimos con la obligación que era pasar de primera ronda. Los jugadores le comentaron al entrenador del gimnasio en Cruz Azul sobre lo que estaban consumiendo, a lo que este les comentó que eso era doping y que mejor fueran con un doctor. En el gym traían un producto. ¿Cuál era? De Cavar, era un
una botellita que me enseñaron, me mostraron, y le hice comentario que eso era doping y que les podía dar positivo en una prueba. Los jugadores terminaron yendo con un médico para que les hicieran los estudios. Se los entregaron a la gente de la federación, donde venía todo lo que estaban consumiendo, incluido la nandrolona, sustancia por la que fueron suspendidos. Ellos en su hoja reportan lo que tienen, pero pues el doctor Serrano es el que vio el reporte. Yo me doy cuenta hasta que abro las actas y abro todo. Y sí reportaron ellos lo que estaban tomando. Se dice que al conocer los resultados, se percataron de que Carmona y Galindo habían salido positivos, pero que Ricardo Lavolpe exigió que estos dos jugaran sí o sí los primeros 2 partidos para conseguir clasificar a la siguiente ronda. Fue entonces que la Federación Mexicana de Fútbol no mandó la prueba B con los resultados positivos, y así jugaron los 2 futbolistas los encuentros contra Corea del Sur y Brasil. Tras haber pasado a la siguiente ronda de la Confederaciones, decidieron revelar lo que ya todos sabían, y fue que separaron a Carmona y a Galindo del plantel para luego ser intervenidos por las autoridades. Si a México no lo sancionaron con una inhabilitación del Mundial del 2006, fue porque el doctor Sarur reconoció que él había sido el que cometió el error. El sacrificado fue él, y el encargado del gimnasio en Cruz Azul, Adán Hernández. Realmente me pegó demasiado porque pues afectó mi carrera. Se le echó la culpa. Yo creo que fue un chivo expiatorio. La sentencia donde multaron a la Federación Mexicana con 750,000 francos suizos, que equivalen a 18 millones de pesos, la FIFA mencionó que la versión con el supuesto error de Sarur fue acreditada. Entonces, no habría veto de 2 años a la selección y se salvaron de perderse el Mundial. Pero esto, de manera sospechosa, se liga a un tema igual de escabroso, pues se convirtió en una especulación el partido de la eliminatoria contra Trinidad y Tobago. El amaño entre el Tri y Trinidad y Tobago. Ricardo los cita a todos y les dice, ¿qué pasó, güey? No, debe de ser un error. Y Ricardo dice, oye, Chava, Aarón, es que si es así, ustedes no van a jugar contra Brasil. Ustedes ya se van, a ustedes no los voy a poder utilizar. No, decía Carmona, es que hay un error, nosotros nunca hemos consumido esa madre, debe de haber un error. Este problemón que pudo zafarse en México se dice tuvo un costo. Este hombre es Jack Warner, el expresidente de CONCACAF, imputado por la justicia estadounidense por corrupción y lavado de dinero. Es la misma persona que acusó a Rusia de haber dado ciertas mordidas. And he had to resign because of that. Y tuvo que renunciar por lo mismo, entonces hay que tomar las cosas de quien vienen. Este hombre que tuvo en sus manos la posibilidad de dejar a México fuera de Alemania 2006 por el dopaje, no lo hizo. Curiosamente, en México, precisamente recaía la responsabilidad de eliminar a Trinidad y Tobago de las eliminatorias, su país natal. Ortiz Whitley, barrida de todo de Whitley, atención, Sturgeon dentro del área, Sturgeon, gol. Trinidad y Tobago necesitaba ganar ante el equipo de Ricardo Lavolpe, que ya estaba clasificado y había pasado caminando durante la eliminatoria. Era la última jornada del hexagonal final, el 12 de octubre del 2005. México ya tenía asegurado su boleto y se presentó con una alineación alterna, sin jugadores que eran titulares. Fuimos el último partido para no tener problemas, diría yo, ¿no? Que fuiste justo contra el que hoy maneja la CONCACAF. Entonces dijimos, mira, lo menos problemas posible, ya calificaste. Los 3 puntos aseguraban el 4º lugar para los de Trinidad y Tobago, y con esto, el repechaje para ir a la Copa del Mundo. Trinidad y Tobago le ha ganado a México por 2-1. Ha asegurado el 4º lugar de la eliminatoria de la CONCACAF. ¿Quién diría que un dopaje pudo lograr que de la mano de Leo Benhacker, Trinidad y Tobago llegara a su primera Copa del Mundo? Un logro celebrado particularmente, obviamente, por Jack Warner. La maldición de ganar un título en la Casa del León. No hay nada más emocionante para un equipo que poder ganar la final en su estadio con su gente, pero esto deja de ser divertido cuando se trata de un maleficio si te coronas en el estadio Nou Camp de León. Que vienen desde el ascenso, los 2 capitanes,
y este es el momento. Dice que el equipo que llegue a levantar el título en ese estadio tarda años en volver a hacerlo de nueva cuenta, pasando por infinidad de momentos amargos como los que vivió Cruz Azul y como los que vivió el propio León. Los Panzas Verdes se coronaron por primera vez en el mencionado Nou Camp en la temporada 91-92, cuando se enfrentaron en la final a Puebla, donde empataron en el Cuauhtémoc y ganaron 2-0 en León. Marquinhos la pierde y cuidado con el contragolpe poblano. Carlos Alberto Poblete y su marca constante, que es Turrubiates. A partir de entonces, el equipo Esmeralda pasó por un largo y tortuoso camino para volver a levantar el título de liga en su casa, pues en la final del 97 terminaría perdiendo contra Cruz Azul, otro de los que recibieron dicha maldición. León pasó a ser de segunda división en Liga de Ascenso y durante sus años de la División de Plata no conseguiría ascender, pues la mayoría de las finales por el ascenso las terminaría perdiendo, justamente en su casa. Fue hasta el 2012 que consiguió romper con la maldición y se pudo coronar por fin de nueva cuenta en su estadio, para conseguir el anhelado ascenso y así ser campeón de liga un año después al derrotar a las Águilas del América en el Azteca. Título en primera A y ahorita en primera división es lo mejor. Durante muchos años la gente de León con su equipo estuvo de alguna forma abrazada a la desgracia, porque muchas veces quedaron cerca de llegar a la primera división, no lo consiguieron. Años tuvieron que pasar para que León volviera a sentir las mieles de la victoria, llegando a lograr el bicampeonato, evitando así ganarse de nueva cuenta la maldición que tanto los aquejó a todos esos años. Cruz Azul, en cambio, desde que se coronó en el Nou Camp en el 97, no había podido coronarse de nueva cuenta en la Liga MX, pasando por una gran cantidad de finales perdidas, como la del 99, las 2 del 2008, la del 2009 y 2 más contra quien menos hubieran deseado perder, el América, siendo la del 2013 la más anecdótica y la que refleja perfectamente lo que es una maldición en un equipo de fútbol. Cabezazo de Moisés. Tigres salió campeón en 2019 justamente en el Nou Camp, a lo que aficionados de León y Cruz Azul lo tomaron como burla al recordar lo malo que resulta ganar en ese inmueble. León, por su parte, acaba de ser campeón en 2020 derrotando a los Pumas. ¿Será que se vienen años de sequía nuevamente para la Fiera? El secuestro de Alan Pulido. Fue el 29 de mayo del 2016 cuando se daba la noticia que el atacante mexicano Alan Pulido había sido secuestrado en Tamaulipas luego de salir a medianoche de una fiesta en la que se encontraba. Con la noticia del cinematográfico rescate del futbolista mexicano Alan Pulido, que sigue dando muchísimo de qué hablar. Fue un domingo por la noche que luego de 24 horas de lo sucedido se reportó que elementos de la Fuerza de Tamaulipas rescataron al futbolista de sus captores y luego el gobernador en turno, Egidio Torre Cantú, reportó que este ya estaba en libertad y se encontraba en un hospital de Ciudad Victoria, donde solo presentaba una lesión en la mano, un acto de delincuencia organizada nuevamente en nuestro país, algo lamentable, pero hubo algo que no cuadraba, luego de que Pulido diera sus declaraciones a la prensa, y es que este relató que al estar con sus captores, llegó un punto en donde se quedó a solas con uno de ellos, a lo que este actuó como si de película de Bruce Willis se tratara, ya que forcejeó y sometió a su secuestrador y le quitó la pistola y el celular y llamó al número de emergencias. Se recibió una llamada al teléfono 066 que provenía precisamente del futbolista Alan Pulido. En cuestión de minutos, el futbolista estaba libre, a bordo de una patrulla, pero todo esto contradecía al primer reporte, donde se decía que la policía de Tamaulipas fue quien lo había rescatado y dio con su paradero. Rápidamente se comenzaron a sacar especulaciones y a formar teorías, pues se decía que Torre Cantú tenía vínculo con el narcotráfico y que desde su llegada al gobierno la inseguridad había aumentado. Se decía que Pulido recibió 14 millones de pesos para fingir dicho secuestro y hacer ver bien al partido de Cantú, pues las elecciones estaban a nada de llevarse a cabo, mostrando que en su gobierno las cosas estaban mejor que nunca en cuanto a seguridad. Algunos ven su actuación de escapar de sus captores como un acto de heroísmo. Otros, sin embargo, creen que se trata de un montaje publicitario del gobernador de ese estado, con quien aseguran Pulido tiene negocios. Se dice que Alan nunca estuvo secuestrado, se la pasó en su casa hasta que llegara su turno de aparecer en escena, y que luego se le vio disfrutando en la playa con sus amigos como si nada hubiera pasado, mientras disfrutaba de sus millones por haber participado en esa campaña. Y es que cómo no dudar ante tremenda historia, digna de ser protagonizada por La Roca. Alan Pulido pudo solo con unos secuestradores, pero tuvo miedo a una entrevista con Adela Micha. Bueno, sí, una disculpa a todos, en verdad, pero
espero y me entiendan y sentir desde adentro lo que viví. Sale, Alan. Bueno, de reto, vamos. Órale. Los promotores. Estos elementos en el fútbol se convirtieron en una verdadera peste para nuestro balompié, pues solo estarán a la búsqueda de dónde estar sacando dinero a costa de futbolistas y entrenadores. Cuando se hacen malas cosas, que desafortunadamente nos hemos enterado en México que en ocasiones se han hecho malas cosas entre algunos promotores, pues entonces sí dices... Los promotores mundialmente son conocidos y avalados por la FIFA, y en otras partes del mundo se les conoce como agentes. El promotor principal del Real Madrid tiene a Mourinho, tiene a Pepe, tiene a Carvalho, tiene a Cristiano Ronaldo. La función de estos es ser intermediarios entre el club y el futbolista o director técnico a quien estén representando. Estos sujetos pueden llegar a tener en su lista una gran variedad de nombres y siempre influyen en salidas y entradas de clubes. Uno de los casos más sonados es el de Carlos Hurtado, quien movía todas sus anchas en Cruz Azul, quitando y poniendo técnicos y jugadores cada semestre. El polémico Greg Taylor, que inclusive pasó de ser promotor a dueño de Querétaro. El dueño apareció otro nombre, un señor Gabriel Solares, apareció Greg Taylor, que es promotor, que tiene tres técnicos, los va a negar, Chepo La Torre, que está también Memo Vázquez, y ahora Palencia, que viene a fichar a México. Este sin duda es un mal que se ha prevalecido en nuestro fútbol, lo que ha llevado a que los clubes estén prácticamente secuestrados por estos seres que solo buscan sacar dinero de donde pueden. Inclusive llega a ser en ciertos momentos contraproducente para quienes representan, como es el caso de Nacho Ambriz y su promotor que le ganó la avaricia. La idea, por supuesto, tanto mía era de que continuara el profesor Ignacio Ambriz, porque es un técnico que ha demostrado grandes cosas para esta institución. No se pudo llegar a un arreglo. Se dice que León se aceptó la propuesta de Nacho y que inclusive este doblaba el sueldo del contrato que tenía actualmente, dándole varios años para seguir como timonel del club. Todo se fue abajo gracias a que Nacho dejó a su promotor hacerse cargo completamente de las negociaciones, y este le pidió a León que le pagaran directamente a él las regalías que le correspondían por el contrato, las cuales generalmente son pagadas por el representado y no por el club. Esto molestó a los directivos de León y decidieron no seguir las negociaciones, por lo que Nacho Ambriz se quedó sin equipo por culpa de su promotor, y no porque tuviera ofertas de Europa u otros clubes en México como también se decía. Algo no quedó bien. Me parece que no fue la mejor manera de terminar la relación entre León y Nacho Ambriz. Pagar por alinear. Este asunto es uno de los más perseguidos no solo en México, sino en todo el mundo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que para entrar al fútbol profesional se necesita de palancas y sobre todo una buena cantidad de dinero? Voy a un draft, no me meto en la parte económica porque no me robo ni un balón. Mucha mafia en el fútbol mexicano, me duele decirlo, pero la verdad es muy complicado el fútbol. En México tenemos como claro ejemplo lo sucedido con Hugo Sánchez mientras estuvo dirigiendo a Pumas, pues según cuenta su propio sobrino, Horacio Sánchez, el macho, les pedía un porcentaje de su salario mensualmente para poder alinearlos. Cada mes se le daría hasta un 30% de su salario para ser alineado en el cuadro titular. Horacio puso en ejemplo el caso de Kikín Fonseca, quien jugó todo un torneo de titular sin haber anotado un solo gol, pero gracias a su cuota mensual estaba dentro del cuadro que Hugo mandaba a la cancha. Ahí tenemos a Fonseca, que nunca metió un gol toda la temporada, siendo titular, jugando todos los partidos, solamente metió goles al final, en las finales, y de eso pues es lo que vivió, y fue al Mundial y muchas otras cosas, ¿no? Pero al final es de los que te digo que soltó lana. Horacio dijo que a él nunca le cobró y por lo tanto nunca tuvo oportunidades de jugar, pues Hugo prefería no hacer negocio con su familia. Es sí, bueno, al final porcentajes por mensual, ¿no? Mensual y por contrato, que al final es lo que se llegan en acuerdos. Conmigo, bueno, pues no se atrevió a tanto, ¿no? Sobre este tema en específico, tenemos un video que te dejo en la tarjeta. Su propio sobrino confirmó el negocio en el que también participaba el auxiliar técnico, Sergio Egea. La corrupción en Cruz Azul. El 28 de mayo del 2020 se suscitaría uno de los eventos más oscuros en la historia de Cruz Azul. Se hacía oficial que el presidente de la máquina, Billy Álvarez Cuevas, estaba siendo investigado por la Unidad de Investigación Financiera y todas sus cuentas habían sido congeladas, al igual que las de su hermano Alfredo Álvarez Cuevas y su cuñado Víctor Garcés. Nunca se había
hecho público una investigación del tamaño de la que aparentemente está haciendo ahora la Secretaría de Hacienda a través de su unidad de inteligencia financiera. Todo esto por presuntos lavados de dinero y delincuencia organizada. Vaya trapitos los que estaban saliendo de la máquina, los cuales obviamente afectaban al club, el cual se temía que quedara inhabilitado de la liga o inclusive desafiliado ya en un caso extremo. Es por operaciones con recursos ilícitos y por presunta delincuencia organizada, según lo que se hizo público. Estos tres personajes fueron señalados y acusados de llevar una administración fraudulenta y lavado de dinero, los cuales fueron en movimientos financieros en otros países y pagos a supuestas empresas fantasma. El lavado de dinero se presume que implicó cientos de millones de pesos en facturas falsas y parte de las ganancias que obtenían se iban a bienes raíces que tenían en Estados Unidos. Y hay una cosa que a las autoridades les ha estado llamando mucho la atención, además de 11 casas que aparecen en el expediente anexo de Billy Álvarez, en el de las 81 páginas, aparecen 11 casas propiedad de él en los Estados Unidos. Además, cooperativistas de Cruz Azul hicieron público una serie de documentos en donde se mostraba todo el dinero que recibía la máquina por no salir campeón de liga cada torneo. Todo esto era gracias al seguro que tenía el club, el cual le daba $20 millones si perdía la temporada. Este caso lo vimos en la parte 2 del iceberg. Sin embargo, lo que de los seguros es solo un tema de muchos que siguen en el tintero, como las muchas muertes misteriosas de personas del grupo cooperativista que se quejaban de Billy. Jorge, ve por la gente de seguridad pública. Además de tener tratos con Carlos Hurtado, haciendo negocios y dobles contratos con la llegada de refuerzos cada semestre, actos que molestaban mucho a los técnicos en turno, como por ejemplo Marcarián, que le llegaron 7 refuerzos que nunca pidió y terminó por irse de la máquina. El presidente quería contratar muchos jugadores. No quiero expresar los detalles, pero quería seguir la línea de conformación del plantel que habían tenido en años anteriores. Todo el daño y robo que hizo la cooperativa es inmenso y actualmente la máquina lucha por sanar todo aquello que Billy Álvarez y compañía drenaron y desmoronaron. Hasta el momento, no se conoce el paradero del ex directivo desde agosto del 2020, fecha en la que se hizo pública una carta en la que renunciaba a su cargo en la compañía cementera y dejaba vía libre a los consejos de administración y vigilancia, y solo queda esperar sea procesado junto con sus cómplices. Algunos gobernadores estaban dentro de su lista pagados por Cruz Azul. Esta es una organización delictiva, no hay otro nombre. La maldición del quinto partido. Si hay algo que obsesiona al fútbol mexicano y a sus aficionados, es el tan ansiado quinto partido en los mundiales. Penalty, let's go. Perna direita y gol. Que vamos, si bien en las justas que se disputaron en tierras aztecas se llegó a él, también es cierto que en dichos certámenes no existía la ronda de octavos de final, por lo que México pasó a cuartos después de superar la ronda de grupo. Hago mención en esto, ya que lo que conocemos como quinto partido nos referimos a la instancia de cuartos de final, pues como dije, sí ha estado, pero en un formato diferente. Dejémoslo así, la selección mexicana nunca ha llegado a disputar 5 partidos en un mundial, y a eso es a lo que conocemos como la maldición del quinto partido. Hey, no estás solo. No eres la única. Somos muchos. Hoy yo también he contado los minutos como pocas veces en mi vida con tal de que eso se acabara ya. México logró llegar a octavos de final, por primera vez en la Copa celebrada en Estados Unidos. Desde entonces, ha avanzado a dicha instancia en todos los mundiales que ha participado. En el de Estados Unidos, México se enfrentó a Bulgaria, lo que parecía ser un cheque al portador, pero terminaron siendo eliminados en penales. Para Francia 98, el Tri tuvo al borde la poderosa Alemania, pero a falta de minutos, los alemanes lograron remontar y dejando a la selección azteca saboreándose el quinto partido. Cambios de juego matemáticos. Bierhoff se alza y manda el balón adentro para el 2-1 definitivo. En Corea-Japón 2002, México hizo una increíble ronda de grupos quedando líder por encima de Italia. En octavos el rival era Estados Unidos y parecía que todo estaba resuelto, pero una vez más la confianza terminó por costarnos caro y un 2-0 dejó fuera al Tri. Para Alemania 2006 también veríamos de nueva cuenta muy cerca el pase al quinto partido, pues México estaba siendo muy superior a Argentina en los cuartos de final, pero falta de contundencia y un golazo de antología nos dejaron fuera. Maxi Rodríguez goes for goal and scores.
En Sudáfrica 2010 se repetiría la serie contra Argentina, pero esta vez los de Maradona aplastarían 3-1 a los nuestros, mandándonos a casa. Brasil 2014 probablemente sea de los mundiales más recordados. Contra Holanda se estuvo a 5 minutos de hacer historia, pero la maldición hizo de las suyas y tras un golazo y un penal dudoso, México quedó fuera de nueva cuenta. Sigue Robben, por poco le hacen falta, sigue Robben, penal. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y por último tenemos la participación en Rusia 2018, donde luego de 2 fechas, México era líder de grupo, pero una derrota contra los suecos los mandó al segundo lugar y a enfrentarse a Brasil, a quienes no se les pudo hacer frente y quedaron eliminados de nueva cuenta en octavos de final. Es así como México lucha en cada mundial con un estigma, con una maldición, la cual busca romper en Qatar 2022. El quinto partido se consigue de forma casual. Si lo que hay que buscar es que sea consecuencia de una forma de buscarlo, ¿no? La infidelidad de Angélica Fuentes con Luis Michel. Angélica Fuentes, ex esposa del fallecido Jorge Vergara, dueño y presidente de Chivas, ha causado grandes polémicas en el entorno del rebaño. En 2008 se casó con Jorge en una boda realizada en la India, para lo que posteriormente Vergara la incorporaría como CEO de OmniLife. A mí me toca negociar los contratos más importantes de Chivas, que es con Televisa en ese momento. Me toca terminar también el estadio, conseguir un crédito. Después de tanto amor entre los empresarios, llegó el divorcio, algo que dejaba en la deriva no solo el tema familiar, sino el del club, pues comenzaban las disputas legales y el rebaño sagrado, como si fuera un hijo, entraba en la custodia. Decías estar respondiendo a los rumores que sabes que te han seguido, que estás felizmente casado. Pues sí, eso creía yo. Jorge Vergara en su momento expresó públicamente: la causa principal del problema es que me di cuenta de lo que estaba sucediendo. El proyecto de Angélica era destruir OmniLife, crear Angelísima con sus marcas y cosméticos, llevarse toda la plataforma de distribuidores y productos Angelísima. Todo esto llevó a una disputa para ver quién de los dos se quedaba con OmniLife y Chivas, pues según Angélica había comprado acciones de la empresa y la había reestructurado ella misma, pero resultó que el dinero con el que compró dichas acciones fue con el de Vergara, por lo que perdió en el tribunal cualquier pelea por el club y OmniLife. Para mí no es nada fácil, es triste el pensar que la madre de mis hijas está en esta situación, pero bueno, al final de cuentas ella se puso donde está. A pesar del desfalco que intentó realizar Fuentes a la empresa de los Vergara, hay un tema por demás conocido que se dice fue el comienzo de la ruptura, y este es la famosa infidelidad que tuvo la empresaria con uno de los jugadores del club, el portero Luis Michel. Saca centro, Tony Michel. Fuentes estaba teniendo una aventura romántica con el arquero del rebaño en ese entonces, y también se decía que con el defensor Patricio Araujo. Ambos jugadores salieron de Chivas. La sospecha creció por el buen momento que vivía el arquero y de la nada era mandado al Saprissa de Costa Rica cuando estuvo a nada de concretar su pase al Morelia, como una especie de metida de pie. Lo que sí puedo afirmar es que la negociación con el equipo de Morelia comenzó 7 días antes, y ese día cambiaron las condiciones, lo que hizo que no se concretara mi pase a esa institución. En un hecho controversial, Luis regresaba al rebaño 6 meses después, se dice por órdenes de la mandamás del rebaño. Angélica ya tenía las uñas en el vestidor rojiblanco. Cuando llegué a Chivas estaba en una situación no muy positiva en la parte financiera, había mucho desorden en la parte operativa y administrativa, y yo llego a darle una vuelta casi de 360 grados a la institución. Se les cuestionó a ambos jugadores, quienes negaron cualquier dicho relacionado al tema. Sin embargo, de lo único que sí se puede asegurar es que tanto Araujo como Michel eran los ojos y oídos de Fuentes en el rebaño. Es por eso que cuando surgió el rompimiento, cualquier cosa que apestara a Angélica Fuentes fue exiliado. Verdad o no, la razón de la crisis económica del rebaño no solo se pudo deber a la avaricia de la empresaria, sino a sus antojos carnales. Yo no hubiera llegado por ninguna situación en donde ella es destituida. Es público lo que pasó, hay demandas abiertas, hay contratos de confidencialidad, pero el fraude de 7,000 millones es una realidad. La balacera en el Estadio de Santos. En el 2011, las cosas en el país con el crimen organizado estaban en una de sus peores etapas. Con peleas entre el gobierno y los cárteles, fue entonces que durante un partido entre Santos y Morelia del Clausura 2011, a las afueras del estadio, se suscitó uno de los actos de crimen organizado más bochornosos y desafortunados que se han podido ver. El lugar indica el árbitro auxiliar número 1, el señor Salvador Rodríguez. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió?
Hay balazos. ¿Qué está ocurriendo? Todos están corriendo. Sí, señor. Sí, señor. El entrenamiento, sí. Un tiroteo causó pánico entre los más de 20,000 asistentes que se dieron cita en el TSM, los cuales fueron los primeros en percatarse, siendo más específicos los de la cabecera, quienes escucharon las detonaciones de las armas. Ante la confusión, se creyó en un primer instante que esto sucedía dentro del estadio, por lo que muchos aficionados corrieron al terreno de juego, mientras que jugadores y cuerpo arbitral corrieron al túnel de los vestidores. De ese estadio ya le dieron pues el pase a toda la gente. Sí, la afición está saliendo. Sí, señor. Sobre el campo prácticamente, despavorida, por supuesto. Qué desagradables. Qué situación tan desagradable. La gente estaba totalmente conmocionada por lo sucedido. Algunos lloraban, otros entraban en crisis nerviosa y otros simplemente esperaban que todo terminara. Algo sancionado. Vea usted, amigos nuestros, es increíble. Lo que se sabe es que la policía perseguía una camioneta con hombres armados, los cuales dispararon a un retén que se encontraba a las afueras del estadio. Al final solo salió herido un policía, pero sin heridas de gravedad. Si bien no hay un tema de trasfondo ni plot twist de esta situación, no deja de ser un hecho bochornoso, y no para el fútbol, que en este caso no tenía la culpa, sino para nuestro país y la forma terrible en la que se vive con miedo en nuestro México. Situación que pasó hace 10 años, pero que al día de hoy seguimos viviendo. Nos vamos. Qué pena, caray. Vámonos. Vocerianos, sigamos descubriendo este iceberg y alguno que otro tema que está en esta imagen. Suscríbete si no lo has hecho, solo queda una última parte. Vamos, suscríbete para llegar a los 969,000 y desbloquearlo. Anímate, pícale al botón de suscripción que es gratis. Dime lo que opinas, déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, dale like a la fanpage oficial en Facebook y únete a la secta Voceriana 2.0 donde lleven momazos. Comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.